podrá hacerme frente, pues conmigo estás y la victoria me has dado ya. No voy a retroceder, siempre para adelante iré. Yo vine a conquistar la tierra que tú me das. Dios les bendiga. Somos Adulán, lugar de refugio y restauración. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad de presentar su palabra. Vamos a orar, a pedirle su asistencia. Padre, gracias te damos, Señor, por este día que nos has concedido, una nueva oportunidad de estar contigo. Gracias porque hoy ha sido como tú lo has querido, Señor. Hemos tenido que solventar muchas situaciones, varias situaciones, pero de tu mano, Señor, y por lo cual te damos las gracias, Señor. Ahora, Señor, que este mensaje, Señor, que tú has puesto en mi corazón, Señor, pueda ser predicado por ti, Señor, por tu Espíritu Santo, que hables, Señor, a mi corazón y al corazón de cada uno de los hermanos, Señor, y quede escrito, sellado en sus corazones, para que seamos obedientes a Él, Señor. Que sea tu Espíritu Santo fluyendo, haciendo, hablando, instruyendo, corrigiendo, animándonos, consolándonos, Señor. Que seas tú, Señor. Tú eres el dueño de nuestras vidas y también de tu palabra, Señor. En esta mañana, gracias, mi Rey, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a Josué. Por favor, libro de Josué, capítulo 3. Nos encontramos en una serie que responde a la visión que el Señor nos ha dado para este año, tiempo de conquista. Estamos enseñándote por qué conquistar, cómo ser un conquistador, qué preparativos hay que hacer para la conquista. Hoy vamos a hablar sobre ese paso necesario antes de llegar a la tierra prometida. Y vamos a hablar del tema de la santificación. El título de este mensaje, Santos en el patio. Y comenzamos en Josué capítulo 3, el paso de Jordán. Voy a leer hasta el versículo 5. Leemos en tu nombre, Señor. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron desde Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales reconocieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando vean el arca del pacto de Jehová nuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde debes andar, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya una distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. 2000 codos, más o menos 1 kilómetro. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Esta es nuestra palabra. Santifícate, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. Gracias te damos, Señor. Josué fue muy obediente a la instrucción del Señor. El Señor le dice en Sitín. Sitín hacía parte de las llanuras de Moab, de este lado del Jordán. Sitín significa campamento. Cuando tú escuches Sitín en la palabra, imagínate estar acampados, estar reposados, no hacer nada. Es necesario pasar el Jordán para conquistar la tierra prometida, porque en la comodidad hay peligro. En la comodidad hay peligro. Ahí en ese lugar, en los campos de Moab, a cuya región pertenecía a Sitín, fue cuando Balac, el rey de Moab, invita al profeta Balaam del pueblo de Israel a maldecir a Israel. Y es cuando el Señor se glorifica convirtiendo la maldición en bendición. De hecho, no pudo maldecir, Él tuvo que bendecir. Parte de la protección de nuestro Dios cuando nos encontramos en lugares donde Él nos ha llevado como el desierto. Pero ahora el Señor tenía un mejor lugar para el pueblo. Ahora tenía una tierra que había prometido. Se trata entonces del cumplimiento de la promesa que el Señor había hecho tiempo atrás a Abraham, cuando le dijo: vete de tu tierra, de la
la casa de tu padre y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, a la tierra de Canaán, los descendientes de Cam, el hijo de Noé. Era el cumplimiento, el Señor. Ellos se encontraban en el tiempo del cumplimiento de las promesas del Señor para Abraham y para su descendencia. Encontramos entonces una instrucción del Señor a través de Josué: santifícate, porque yo voy a hacer maravillas mañana. Y sé que tú y yo hemos recibido promesas del Señor. De hecho, hay muchas, miles de promesas en la palabra, pero entre todas estas hay promesas que el Señor te ha hecho a ti, me ha hecho a mí de manera específica, y que Él va a cumplir, y que Él va a cumplir. Y cuando Él llega, quiero decirte, Él hace lo sobrenatural, lo que no podemos hacer nosotros. Cuando Él llega, Él hace y hará maravillas. ¿Qué significa santificarse? Santificarse etimológicamente proviene de un término kadosh, que probablemente dicen los autores, de raíz cananea. Kadosh dice que significa dividir, separar, apartarse para el uso de Dios. Dividir, apartar o separarse una persona, ¿sí?, para el uso de Dios, pero se relaciona, escúchame bien, se relaciona con cosas, con lugares, con tiempos y con personas que tienen prácticas dedicadas a lo profano. Entonces, cuando el Señor dice, santifícate, está hablándonos de examina qué cosas hay en tu vida que no son agradables al Señor. ¿A qué lugares tú estás yendo? ¿Qué lugares tú frecuentas donde el Señor no entraría contigo? ¿En qué tiempo te encuentras? ¿En qué época te encuentras? ¿Estás de pronto en el tiempo donde Dios te ha dicho que tú debas estar? ¿O quizá el Señor te está llamando a avanzar y te has quedado allí? ¿Y con qué personas tú te estás relacionando? Son personas que les gusta practicar lo que a Dios no le agrada y lo que Dios no ha planeado para ti. Entonces, de todas estas cosas, de todos estos lugares, tiempos y personas, tú y yo nos tenemos que separar. Y esto hará que nosotros entonces podamos servirle al Señor, podamos enfocarnos en el Señor. Ahora, me llama la atención por qué el Señor habla a su pueblo de santificarse para entrar, como un requisito para entrar a la tierra prometida, si la tierra estaba inundada de gente profana. La gente estaba inundada de cananeos, que eran gente, dice la palabra cananeo, significa el que comercia, el que hace contrataciones, el que mercadea, ¿sí?, el que se la pasa haciendo negociaciones, ¿sí? Y allí en esa tierra se encontraban los gergeseos, los heteos, los heveos, los fereceos, los jebuseos, todos los feos. Los enemigos de Israel estaban en esa tierra. ¿Por qué el Señor pide a su pueblo, santifícate para entrar a una tierra que está llena de gente profana? Como que no tiene sentido, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a estudiar tú y yo por qué. Porque se trata de que entendamos por qué el enemigo puede pisar con toda su inmundicia una tierra que Dios te exige a ti que tienes que pisar en santidad. ¿Por qué? No tiene sentido, ¿verdad? Primera razón por la que tenemos que santificarnos, porque el Señor había dicho a Josué, yo iré contigo. Yo iré contigo. Y hemos estudiado en los domingos anteriores de este año cómo el Señor prometió a Josué que estaría con él y con el pueblo, así como estuvo con Moisés. Y dice que él le entregaría todo territorio que él pisara, pero luego le dice, yo voy contigo, yo estaré contigo, ¿sí? Esfuérzate y sé valiente, dice Josué 1:9. Esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces, que no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Por qué debemos santificarnos? Por el Dios que va con nosotros a la tierra prometida. Un Dios santo. Su palabra dice que Él es santo, y por lo cual Él es santo, nosotros también debemos santificarnos. Nosotros también debemos santificarnos, porque Hebreos 12:14 nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo Dios puede ir conmigo si Él es santo y yo soy profano? Si hay en mí condiciones que Él no tolera. Él no tolera el pecado. Él no tolera el pecado. De hecho, cuando Él crea al hombre en Génesis 1:27, encontramos
que el Señor dice, Génesis 1:27, creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenen la tierra, sojúzguenla, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y de hecho así nos creó el Señor, a su imagen y semejanza, santos. Pero en Génesis 3 encontramos cómo el pecado entra en el jardín de Edén. Y entonces toda esta imagen de Dios no se perdió, pero sí se deformó, fue trastornada, fue deformada, aunque no se perdió. Vemos entonces una prueba de esto en Génesis 5, versículo 1 al 3, nos dice que este es el libro de las generaciones de Adán. Va a hablar de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, escuchen, y vivió Adán y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Desde el tiempo del jardín de Edén, cuando entró el pecado, en Génesis 3 en adelante, vemos que nace Set como el primer hombre que nace a imagen y semejanza de su padre. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Dios? El Señor envía, bueno, y ahora voy a volar hasta el Nuevo Testamento, porque después de varios intentos, el Señor de santificar al hombre y de volver a tener esa comunión con el hombre, el Padre envía al Hijo. El Padre envía al Hijo. Y nos dice el libro de Hebreos 1:3 que el Hijo es la imagen de la sustancia misma de Dios. Él envía su imagen para rescatar a la humanidad. Él vino a rescatarnos, a salvarnos, a darnos un nuevo nacimiento, pero también para que crezcamos a su imagen, conforme a su semejanza, en todo un proceso de santificación que comenzamos a vivir de la mano del Espíritu Santo, quien nos ayuda en nuestro crecimiento. ¿Hasta cuándo? Efesios 4:13 nos dice, ¿hasta cuándo? Efesios 4:13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que tú y yo seamos tan perfeccionados que la gente nos vea y vea a Cristo. De esto se trata. Sí, de esto se trata. El Padre envía la imagen misma de su sustancia para que nosotros también ahora podamos reflejar su imagen y ser y comportarnos como Él lo haría. Curiosamente me llama la atención en Filipenses que el Señor Jesús, que vino a la tierra como la imagen misma de la sustancia de Dios, en Filipenses 2:5 nos invita la palabra a que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué curioso, que la imagen misma de Dios viene, pero toma la semejanza del hombre. Wow. ¿Sabes por qué? Para enseñarnos a ti y a mí que nosotros también podemos tener esa capacidad de, teniendo ahora una imagen distorsionada de Dios, teniendo ahora una imagen distorsionada de Dios, y siendo semejantes, no sé, a veces somos semejantes a todo menos a Dios. Nosotros, por cuanto Él se hizo semejante a los hombres, nosotros podemos adquirir de Él ahora la imagen y semejanza de Dios. Y que así como Él se humilló, nosotros también podemos humillarnos en toda circunstancia y frente a toda persona que venga para humillarnos, podemos humillarnos
Y cuando lo hagamos, cuando lo hacemos, estamos siendo como Él es. Pero también como Él fue exaltado, nosotros seremos exaltados con testimonios. Porque la gente dirá, ¿qué ha pasado aquí? Esta persona no es la misma. ¿Por qué se está comportando así? Entre paréntesis, ¿por qué se está comportando como Dios? Y entonces las situaciones y las personas que estén relacionadas con esa situación en la que tú decides humillarte, van a poder ver a Dios en ti porque tú has tomado la forma de Dios. No sé si es claro, parece un trabalenguas. Lo cierto es que debemos santificarnos porque el Dios que va con nosotros es santo. El Dios que va con nosotros es santo, ¿sí? Porque Cristo vino para santificarnos, para rescatarnos, para perdonarnos, pero también para santificarnos, porque nos dejó el Espíritu Santo para que nos acompañe en esta labor, para que Él nos perfeccione cada día. Y es que solo en esa condición de santificación, de tal limpieza espiritual, de toda tu sustancia, no es un vestido que te pones, es tu sustancia, la sustancia misma de Dios en ti, solo en esa condición tú y yo vamos a poder conquistar y vencer al enemigo, ¿sabes? Porque el enemigo siempre va a venir a fortalecerse, a tratar de encontrar en ti un punto de contacto a través del cual él pueda entrar y hacerte trizas, él pueda venir a destruirte. Entonces, si él encuentra en ti la sustancia de Dios, está perdido. No tiene cómo hacerte daño, no tiene cómo hacerte daño, ¿sí? De esta forma podemos conquistar la tierra que Él nos prometió, tu propio yo, tu carácter, pero también tu familia, pero también tu matrimonio y todo lo que tú haces y lo que tú emprendas. Segunda razón por la que tenemos que santificarnos, porque no es por buenas obras que nosotros somos santos, ¿sí? Y nuestro pastor estuvo compartiéndonos en la semana pasada en Josué 2, acerca de aquellos 2 espías, ¿recuerdan? Aquellos 2 espías que Josué envió para reconocer la tierra antes de entrar y tomar posesión de ella. Y estos dos espías hicieron una buena labor. Ellos fueron, reconocieron la tierra y vinieron y presentaron un reporte positivo, un reporte muy de acuerdo con lo que Dios había dicho desde muchos años atrás, de que era una tierra que fluye leche y miel. Ellos vinieron con un reporte de que les había incluso dado a conocer Rahab. ¿Recuerdan la historia de Rahab, la ramera en Jericó? Ellos dijeron, voy a leerlo. Ellos dijeron lo que ella les comentó. Ella les dijo en Josué 2:9, sé que Jehová les ha dado esta tierra porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros y todos los moradores de este país ya han desmayado por causa de ustedes, ojo, de ustedes, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto y lo que han hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales han destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón y no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y de abajo en la tierra. Mira, impresionante, porque ellos tenían temor ahora no solo del Dios de los hebreos, de aquel que los sacó del Mar Rojo, de Egipto, y los llevó y los atravesó el Mar Rojo, sino también de ustedes, decía, de ustedes mismos. Y es lo que Dios quiere, que no solo los pueblos que no le conocen teman a Dios, sino que te teman a ti por la imagen de Dios en ti. Por la imagen de Dios en ti. Ahora, estos dos espías que envió Josué, me recuerdan los 2 espías que vinieron también con un informe positivo cuando Moisés envió a los 12, ¿sí? Cuando Josué envió a los 12, entre los cuales fueron, dice, un príncipe de cada tribu, y entre ellos fueron Josué y Caleb. Josué y Caleb fueron a la tierra, vieron gigantes, vinieron todos angustiados, desmoronados, desalentados, pero Josué y Caleb se levantaron frente a aquellos 10 que vinieron con reportes negativos para desalentar el corazón del pueblo, para llevarlos a murmuración, por lo cual el Señor se enojó. Sí, Josué y Caleb dijeron, no, estos gigantes nos los comemos como pan, como un bocado de pan. La tierra efectivamente es como Dios ha dicho que es una tierra que fluye leche y miel. Miren los frutos, y trajeron un gran fruto. Pero quiero decirte que este Josué y este Caleb estaban también ahora aquí en este grupo
como estaban estos dos espías que fueron a Jericó y Rahab les dio este informe y lo trajeron. Y aún a ellos el Señor les dijo, santifíquense porque Jehová hará maravillas entre ustedes mañana. ¿Sabes por qué? Porque no se trata de lo bueno que tú hagas que te santifica a ti. No fue el buen informe de ellos, no fue la fe de Josué y Caleb, no fue la obediencia de Josué y Caleb que evitó esta instrucción para ellos mismos. No, eso no los santificó a ellos. Dios se agrada de tus obras, pero tus obras no te santifican. Tus obras no son las que te hacen acepto delante del amado. Entonces debemos santificarnos porque nuestras obras no nos santifican. El Señor terminó consumiendo aquellos 10, dejó a Josué y Caleb, pero a Josué y Caleb y a estos otros 2 que mandó Josué les dijo, tienen que santificarse porque yo voy a hacer maravillas mañana entre ustedes. Amén. No se trata de las buenas obras. Israel pensaba que el problema eran los gigantes en la tierra, los enemigos en la tierra. El verdadero problema era Israel mismo, porque es parte de la naturaleza humana siempre estar culpando a otro por los problemas que nosotros causamos. Por eso hay que santificarse. Por eso hay que santificarse. Tercera razón, porque no somos buenos. Porque no somos buenos, porque nuestras obras no nos hacen buenos. No somos buenos y por esto nosotros tenemos que santificarnos. La palabra nos dice, sed santos como yo soy santo. ¿Sí? No somos buenos, hermanos. Puede que hagas buenas obras. Puede que estés aquí conectado todos los domingos en Adulán para recibir la palabra y alimentarte. Y puede ser incluso el mejor hijo de Dios, obediente en toda la semana, cumpliendo, obedeciendo todo lo que se te enseña y se te instruye en este día. Y aún así, Dios te seguirá diciendo, santifícate, santifícate. ¿Por qué? Porque Jeremías 17:9 nos dice que engañoso y perverso es el corazón del hombre, que solo Dios lo conoce. Por esta razón David en el Salmo 19:12, escuchen lo que él le decía al Señor. Salmo 19:12, David le decía al Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. En otra versión dice, ¿cómo puedo conocer, Señor, todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. ¿Quién podrá conocer los pecados escondidos en el corazón? Líbrame, Señor, de estas fallas ocultas. Y en el versículo 14, él le pide ayuda. En el 13 le dice, presérvame de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Yo seré íntegro, Señor, estaré limpio de rebelión. Y en el 14, él dice al Señor, ayúdame, Señor. Yo quiero que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables delante de ti. Sean agradables delante de ti. Entonces tenemos que santificarnos porque no somos buenos, porque tenemos un corazón engañoso, porque aunque seamos victoriosos para entrar a la tierra que está plagada de enemigos, necesitamos caminar con un Dios santo. Es Dios quien nos da la victoria, Él que está con nosotros. No son nuestras victorias las que nos hacen verdaderamente vencedores, no son nuestros logros anteriores, no es ni aún nuestra condición de conquistadores lo que verdaderamente va a darnos victoria. Rahab dijo a Josué, hemos decaído por ustedes, hemos decaído, tenemos temor de ustedes, pero ¿sabes qué? Para vencer las murallas de Jericó, el pastor nos estará enseñando próximamente que ellos necesitaron una estrategia de Dios. Ellos necesitaron la estrategia milagrosa de Dios. No somos buenos, no somos buenos. Somos vencedores porque Él está con nosotros. Somos vencedores porque Él vive en nosotros. Primera de Corintios 3:16 nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en vosotros? ¿Ah? Somos vencedores ahora porque en aquel tiempo Dios estaba con ellos. Hoy Dios está en nosotros. Somos su templo, somos su templo. De hecho, el Señor instruye a Josué y, como leímos, le imparte una orden, ¿sí? Donde él debía decirle a los sacerdotes que tomaran el arca del pacto, que era un cofre que tipificaba la presencia de Dios, donde ellos se movían, el arca se movía, cuando el arca se movía, ellos se movían. Presencia de Dios dentro del arca, habían unos panes,
hay un simbolismo en todo eso, la vara de Aarón que reverdecía, panes de la preposición, panes sin levadura, y estaban las leyes que el Señor entregó a Moisés. Significa que cuando la presencia de Dios está en ti, tú tienes la palabra viva contigo, la guianza del Espíritu Santo, la guía de su palabra que es luz, tendrás provisión, su palabra será alimento para ti también, tendrás autoridad, la presencia de Dios estará contigo. Él le dijo que los sacerdotes santificados tomen el arca y entonces entren a las aguas del Jordán, que cuando ellos pongan su pie en las aguas del Jordán, las aguas se van a dividir. Fue la instrucción del Señor. Hoy el Señor, tú no tienes que cargar un arca, tú tienes que portar su presencia, porque hoy el Señor nos dice que somos su templo, que cuando ya aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón, Él sopló su Espíritu Santo en nosotros, en Juan 20:21, sopló su Espíritu Santo, Él habita en nosotros, y ahora por esto nosotros debemos conservar su casa espiritual totalmente limpia. Su casa espiritual totalmente limpia. Recuerdo, hay personas que piensan que esto no es cierto, a veces dudan, ¿será que yo sí soy templo del Espíritu Santo? ¿Será que yo sí soy casa espiritual de Dios? Porque de pronto son personas que se desaniman fácilmente o personas quejumbrosas, que andan siempre en depresión, se andan quejando y lamentando por todo. ¿Sabes? Yo te voy a hablar rápidamente de un personaje que está en el libro siguiente de Josué que se llama Jueces. En el capítulo 6, yo encuentro un guerrero quejumbroso, decepcionado, ¿sí? Que estaba enfrentando, en Jueces 6, te voy a contar el contexto, él estaba quejándose porque por causa del pecado del pueblo, el Señor dice que los entregó en manos de un enemigo llamado Madián durante 7 años. ¿Qué hacía Madián? Madián dice que prevalecía sobre ellos al punto de dejarlos con hambre, porque ellos trabajaban y se esforzaban en sembrar y en sembrar, pero cuando llegaba la cosecha, Madián caía y se robaba la cosecha. Imagínense, tanto trabajo para qué. ¿Alguna vez has dicho algo así? ¿Tanto trabajo para qué? A veces nosotros nos esforzamos por estos hijos y los hijos nos tratan como uno debe ser, y uno dice, ay Dios mío, 9 meses con este pelado en la barriga, no podía yo dormir, me daba vascas, náuseas, me pateaba, y fíjate hoy cómo me patean. ¿Te ha pasado? Quizá tú eres un Gedeón hoy. Quizá tú eres un Gedeón que estás cansado de trabajar y trabajar y ganas el dinero y no te alcanza. Se daña la lavadora y se fue el dinero. ¿Les ha pasado? Que se dañan todas las cosas y platica, si te tengo no te vi, les ha pasado, o de pronto me casé con tantas esperanzas y tantos sueños y no me fue como debía ser, sí, y nos la pasamos hablando, quejándonos, así estaba Gedeón, pero resulta que Gedeón dice en Jueces 6 que cuando el pueblo sembraba, ellos se robaban la cosecha y de este modo, versículo 6, Israel empobrecía en gran manera. Sí, Israel empobrecía en gran manera. Versículo 7, cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de este enemigo, Jehová envió a ellos un varón profeta. Me llama mucho la atención porque a veces somos muy buenos para quejarnos, lamentarnos. ¿Cómo este pueblo esperó 7 años antes de clamar? ¿Por qué no clamó en el primer momento? Porque a veces dejamos la oración como el último recurso. Y no podemos conquistar sin oración y no podemos conquistar sin la dirección de Dios. Por eso el Señor les manda un profeta. Pero sabes, aunque el Señor mandó un profeta al pueblo que clamó, ¿sí? Y el profeta vino a recordarles el pecado, dice que en el versículo 11, versículo 10, dice que se apareció un ángel a Gedeón. Versículo 11, vino el ángel de Jehová, se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Esto nos habla de que Gedeón era un guerrero. El pueblo dice, en el versículo 2 me devuelvo, que por causa de Madián los hijos de Israel se hicieron cuevas, montes y cavernas y lugares fortificados. Cuevas, lugares oscuros, depresión, desánimo, desaliento, cavernas.
nos escondemos, no queremos salir de la cama, no queremos salir de la casa, no queremos hacer nada. Así estaba el pueblo, sin fuerza, debilitado. Pero Gedeón estaba quejándose, pero trabajando. Gedeón dice en el versículo 11 que estaba trabajando, sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo. Ellos no iban a buscar el trigo en el lagar están las uvas. Y el trigo tenía que ser sacudido al aire libre para que la paja saliera. Él estaba haciéndolo de una manera incómoda. Yo me imagino este hombre cómo se quejaba, ¿sí? Pero él estaba guardando lo suyo. Él estaba guardando lo suyo. Y Gedeón le responde a este ángel. El ángel le saluda de una manera curiosa. Le dice, en el versículo 12 de Jueces 6, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, aunque tú veas que los tuyos o tú mismo te estás quejando y amargándote y resintiendo, Jehová está contigo. ¿Por qué el ángel le llamó varón esforzado y valiente? Me llama mucho la atención este saludo porque son las mismas palabras que encontramos en Josué 1, cuando el mismo Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes, que yo estoy contigo. Donde tú vayas, yo iré. Este hombre tenía a Dios y no se daba cuenta. No se daba cuenta. Mira cómo se quejaba. Gedeón le respondió, me llama mucho la atención, porque si a mí se me aparece un ángel, yo no me voy a poner a quejarme ahí. Pero él dice, creo. Gedeón le respondió, Señor mío. Dice, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Si Jehová está con nosotros, ¿por qué estamos viviendo esto? ¿Dónde están? Miren, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. Yo creo que el Señor prefiere uno que está trabajando amargado y quejándose a uno que está tirado, flojeando en su casa. Dios no es amante de los flojos vendrán a pobreza, dice el libro de Proverbios. ¿Por qué el Señor le dijo a Gedeón, varón esforzado y valiente? ¿Sabes por qué? ¿En qué consistía el valor que le reconoció el ángel a Gedeón? En que él estaba cumpliendo con su deber diario. El que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios lo pondrá. Hoy tu deber diario de pronto es, hijo, voy a aprovechar aquí que tengo a los míos, mis sobrinos, lavar un plato sucio para que tu papá y tu mamá no lo laven y de esa manera tú seas prosperado honrando a padre y madre. Cierro el capítulo ahí, el paréntesis. Haciendo el deber diario. Haciendo el deber diario. Él estaba haciendo el deber diario, él se estaba esforzando y por eso el Señor lo escogió para llevar libertad a Israel de manos de Madián. Él era un verdadero conquistador aunque estaba amargado. Él tenía que santificarse, pero me llama más la atención todavía que antes de ir a salvar al pueblo de Israel de los madianitas, el Señor le dice a Gedeón, voy en el versículo 22. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, porque él le puso señales para ver si verdaderamente era Dios el que estaba ahí o no. Ese es otro tema. Señor Jehová, vuelve el versículo 22 de Jueces 6. Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón un altar al Señor, lo adoró y lo llamó Jehová Shalom. Significa Jehová es paz. Lo primero que el Señor hará cuando esté contigo, cuando Él está contigo, lo primero que Él quiere hacer es darte paz. Y después de darte paz, Él te mandará a la guerra. Prepárate. Aconteció que la misma noche, 25, la misma noche en que Él adoró y recibió la paz, le pidió, aconteció la misma noche que le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, derriba el altar de Baal que tu padre tiene. ¿Sabes cómo se llama eso? Vamos a santificar la casa.
Derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Allí ve, derriba el altar y levanta entonces un altar al Señor en la cumbre de esta piedra, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que has cortado. ¿Sabes qué le dijo el Señor? Tú tienes que sacar los ídolos de la casa de tu padre. Tienes que sacar el altar de Baal. El pueblo estaba en pecado, por eso estaba Madián presente, porque el pueblo estaba adorando a Jehová y adorando a Baal. Y así nos encontramos hoy. Así nos encontramos hoy. Adorando al Señor y adorando a Baal. En un mismo lugar, Baal y Jehová, Baal y el arca del pacto. Por eso el Señor dice, santifícate, porque yo voy a hacer maravillas mañana. Yo veo mucha relación en este pasaje con el de Josué. ¿Sabes por qué? Porque encontramos un Gedeón en el versículo 13 que dice, ¿dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaron? Y está en Josué 3 el Señor diciendo, santifíquense porque yo voy a hacer maravillas. Tenemos que santificar la casa del Padre. Tenemos que santificar la casa del Padre. Somos el templo del Señor, ¿verdad? El templo es una casa espiritual. El templo es una casa espiritual. Esto me hace recordar también en Juan 2. En Juan 2, cuando el Señor Jesús comienza su ministerio, justo antes, el Señor entra en el templo a purificarlo. Entra en el templo a purificarlo. Juan 2:13, estaba cerca la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén, halló en el templo a los mercaderes que vendían bueyes, ovejas, palomas, los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las monedas, y dijo a los que vendían palomas, quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Así como el Señor le dijo a Gedeón, ve y quita los altares de la casa de tu padre, así hoy el Señor te dice, tú eres mi templo, tú eres mi casa espiritual, pero tú también eres la casa de mi Padre. Quita los ídolos. ¿Qué cosas profanas hay en tu vida? ¿Qué lugares profanos tú estás frecuentando? ¿Con qué personas tú te estás relacionando que tienen prácticas profanas? ¿Qué tiempos tú estás de pronto festejando que no son agradables al Señor según las costumbres de la tierra? Limpia la casa de tu Padre. Limpia la casa de tu Padre. Está hablando de ti mismo. Está hablando de ti mismo. Y el lugar del templo donde el Señor Jesús encontró esto era llamado el patio de los gentiles, en el templo. Era el lugar donde el pueblo llegaba para celebrar la Pascua, pero ellos no llegaban con manos vacías. La palabra incluso les dice en Deuteronomio, no te presentes con manos vacías. Por eso es que no podemos, hermanos, presentarnos en el servicio del Señor sin darle alabanza y adoración. No te puedes presentar delante de Dios con las manos vacías. No puedes llegar simplemente a sentarte y comer. No, tienes que presentarle al Señor la alabanza que hará que su presencia descienda y entonces unja la enseñanza para que tú la recibas en tu corazón. Amén. En este lugar era conocido como el patio de los gentiles, ¿sí? Aquí era donde ellos se presentaban con todos sus animales para hacer sacrificio al Señor. ¿Qué pasó en este tiempo? Que los sacerdotes encontraron como que muy cómodo, ¿sí? Que como había mucho pueblo que vivía por fuera de Jerusalén, tenían que trasladar los animales y los animales tenían que ser revisados por los sacerdotes si eran aptos o no para ser sacrificados. Era más cómodo como que aquí están los animales, cómprenlos a nosotros, ya están verificados. Y los mismos sacerdotes estaban siendo mercaderes dentro del templo.
Desafortunadamente eso parece que todavía sigue haciéndose hoy, ¿verdad? Vendemos la palabra del Señor. Qué tristeza. Ese es otro tema. Donde quiero llegar es que quiero que meditemos que así como ellos estaban en el patio de los gentiles en el templo, las casas, y somos casa espiritual, ¿verdad? Nos tenemos que santificar porque somos la casa espiritual del Señor. Las casas de la costa, por ejemplo, y bueno, pienso que en general se diferencian de los apartamentos en que tienen jardines y patios, ¿verdad? ¿Y qué hacemos en el patio? Bueno, jugamos, nos divertimos, se hacen ciertas actividades, ¿verdad? Ciertas labores, pero también en el patio a veces hay cuarticos donde echamos los chécheres que no sirven para nada. El cuartico de San Alejo que llamamos en la costa, ¿verdad? Yo quisiera preguntarte, el patio siempre queda en la última parte de la casa, en la parte de atrás. Yo quiero preguntarte, porque yo leo esto y me acuerdo de precisamente lo que David le preguntaba al Señor: líbrame de aquellos pecados ocultos en el corazón. Si nosotros somos una casa espiritual, ¿será que en nosotros también hay un patio que quizás esté contaminado, que tengamos que limpiar? Porque el patio es un lugar muy característico en la Biblia, ¿sabes? El patio, yo entiendo al leer la palabra que el patio se identifica con los puntos débiles de nuestra naturaleza caída, como las cosas que tienes, los guardados que tienes en tu corazón. Sí, aquello que tú puedes maquillarte, ponerte muy bien, pero solamente Dios sabe cómo tienes el corazón. Solamente Dios sabe cómo tienes el corazón. ¿Sí? Y lo importante de santificarnos y de santificar estos puntos débiles es que el enemigo vendrá a aprovecharse de ellos si tú no te limpias. Él vendrá a atacarte por la retaguardia, por tu debilidad, ¿sí? Entonces quiero, casi ya para terminar, quiero animarte a que le prestemos atención a esos puntos débiles con los que quizás hemos crecido desde el tiempo de nuestros padres, quizás son comportamientos repetitivos de nuestros padres que ahora tenemos nosotros, pero una medio verdad, ¿qué pasa? O sea, una mentira piadosa, ¿qué pasa? No, tenemos un padre que no miente, tenemos un padre que no miente y el padre de la mentira es Satanás. Y los hijos se identifican por la crianza de sus padres, se relacionan con la crianza de sus padres. Uno va a un centro comercial y ve a un chiquito haciendo una pateleta y uno ¿qué dice? Uno no dice, dice mal criado. Mal criado. Pero tu papá nunca ha mentido. No seas laxo con esto, no seas ligero con esto. Sí, a veces es más fácil pasarnos la luz roja del semáforo cuando no hay un policía por ahí, nadie me está viendo. O yo necesito entrar a un empleo, entonces voy a buscar la palanca y la palanca me pide la coima, tú sabes, el cruce, soborno. Esto no es de Dios. No seamos ligeros con esto. Es que los barranquilleros son así. Tú no eres barranquillero, tú eres embajador del cielo. Embajador del cielo, qué pena. Embajador del cielo, y tu padre no tiene esas prácticas. ¿Sí? Evadimos el pago de los servicios públicos porque ¿qué tiene de malo si me está llegando el recibo muy alto? Vamos a tirar el cable por fuera ahí y lo escondemos que nadie se dé cuenta. Puntos débiles, puntos débiles. Baales ocultos en el patio. Baales ocultos en el patio. Pagar los salarios por debajo de lo legal. Baales en el patio. Cuidado con la medida falsa, con la medida escasa. Con decir te vendo esto y te vendo menos. Yo a veces hablo con ciertas personitas cuando voy a salir y voy a pedir un InDriver. Y entonces yo digo, no, ponle 7, pero ¿por qué si te llevan en 6? A mí me parece que lo justo son 7. Porque de esos 6 ellos tienen que pagar un porcentaje y entonces les queda por ahí como en 5.200. Y solo pensar que de allá solo se ganen 5.200, no. Paga lo justo, aunque tengas oportunidad. Paga lo justo, ¿sí?
antes de ir a la conquista, es necesario derribar los altares idolátricos de la casa de nuestro Padre. ¿Sabes? De nosotros mismos. Somos la casa del Padre. ¿Por qué hay que limpiar el patio? Porque en el patio Pedro negó 3 veces al Señor. Mateo 26. Mateo 26. Durante el arresto del Señor, encontramos a Judas entregando al Señor Jesús. Versículo 57, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y ancianos, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Pedro, en el patio tú comienzas a apartarte de Dios, a seguirlo de lejos. Ni eres aquí, ni eres allá. ¿Sabes qué? Ni eres frío, ni eres caliente. Te portas con los fríos, te portas caliente con los calientes, pero a los tibios yo vomitaré de mi boca, dice el Señor. Es preferible que seas frío, que seas un pagano que no quiere nada con Dios, o que tú seas un prendido en el espíritu, pero a los tibios Dios los vomitará. ¿Sabes qué? En la boca de Dios está tu vida o tu muerte. Pedro le seguía de lejos en el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Terminó tomando asiento con ellos. Y los principales sacerdotes y los ancianos del concilio buscaban falso testimonio. Él se sentó con los que buscaban falso testimonio contra el Señor para entregarle a muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo, y en 3 días estaban buscando ocasión para matarlo. Sí, pero dice que el Señor callaba. El Señor callaba. Allí en el patio, versículo 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio. Mira, si la palabra dice patio y patio, porque el patio es importante. Él estaba sentado fuera en el patio. Estaba sentado, como dice Salmo 1:1, no te sientes en silla de escarnecedores. Salmo 1:1 tiene una progresión, no pasa de la noche a la mañana que tú te sientas con los que no te tienes que sentar, no pasa. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Cuidado las personas, santificarnos de las personas que andan en prácticas profanas, haciendo lo que no agrada a Dios. Dice, primero viene el consejo de los malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Primero viene el consejo de aquellos que se dicen ser amigos y no son, que son malos delante de Dios. Ellos te van a llevar a desviarte al camino del pecado y luego tú terminarás tomando posición, sentándote con ellos en escarnio, escarnecedor, el soberbio, el que dice como yo digo, no como dice la palabra. Sí, yo sé que tengo que perdonar hasta 70, no sé cuántas veces, pero no me da la gana porque a mí fue que me lo hicieron, que venga él a hacérmelo a mí. Escarnio. Ya Pedro había tomado una posición, ya le estaba allí sentado, ¿dónde? En el patio. Y llegaron a decirle, una criada le dijo, tú también estabas con él, con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todo. En el patio tú negarás a Dios. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, este también estaba con Jesús Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no jurarás, dice el Señor. Pecó. No conozco a este hombre. Terminarás negando a Jesús con tu comportamiento y con tu boca. Y un poco después, acercándose a los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre, porque cuando tú andas con Dios, Él te impregna de su naturaleza divina. Terminas, acuérdate lo que comenzamos diciendo, terminas pareciéndote a Él, siendo su imagen y semejanza, hablando como Él, pensando como Él, sintiendo como Él, actuando como Él. ¿Y sabes lo que hizo Él? Entonces comenzó a maldecir. No conozco a este hombre, y a jurar, y enseguida cantó el gallo en el patio. Ten cuidado, porque en el patio te sentarás en silla de escarnecedores, te desviarás del camino de Dios, seguirás consejos que no son los que son agradables a Dios, terminarás negando a tu Salvador, maldiciendo y actuando como un cualquiera que se olvida de la gran obra salvífica de Jesús en la cruz para darte la imagen del Padre y su semejanza, imprimirla en ti. En el patio se revela la debilidad del corazón. Y muchas otras cosas pasaron en el patio, ya no tenemos el tiempo. Jeremías fue echado
en el patio de la cárcel. En una cisterna dice que no retenía aguas, en una cisterna seca. A veces nosotros, en nuestro corazón, estamos secos, resecos. Ya no retenemos agua, el agua de la palabra. Escuchamos la palabra y al día siguiente, en la tarde, te preguntan de qué se predicó y ni te acuerdas. No retienes el agua de la palabra. No retienes. ¿Sabes qué? Limpia el patio de la casa de tu padre. Limpia el patio. En el patio encontramos en el libro de Amán que el Asuero pregunta, ¿quién está en el patio? Amán estaba en el patio, el enemigo estaba en el patio, buscando ocasión contra Mardoqueo, el hombre fiel de Dios. Cuidado con lo que tú tienes en el patio, que no haya un Amán, el soberbio, el altivo, el que hace lo que le da la gana y viene y vendrá a destruirte. Santifícate, 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 porque Jehová hará maravillas mañana. Dios quiere santos en el patio de la casa del Padre. Santos en el patio, vencedores en la tierra prometida. Santos en el patio, vencedores en la tierra prometida. Ahora ya Josué está a punto de pasar el Jordán. Ellos habían santificado y efectivamente ellos tomaron el arca del pacto en sus hombros porque la presencia de Dios te pesa. Te cuesta. Tener la presencia te va a costar pasar tiempo con Dios. Tener la presencia de Dios te va a costar dejar personas que no te convienen. Tener la presencia de Dios te va a tocar dejar de pronto negocios que no te convienen. De pronto dejar de ir a lugares, frecuentar lugares que te gustan. O satisfacer deseos de la carne que obvio te encantan. Hay que pagar el precio de ese peso de su presencia. Apartar tiempo para estudiar su palabra, para meditar en ella, para escudriñarla, para orar. Somos portadores de su presencia. Josué introdujo al pueblo, los sacerdotes entraron al río Jordán y pasó una gran maravilla, que cuando ellos pusieron sus pies, las aguas se detuvieron arriba y abajo. El Señor les había dicho, yo haré maravillas. El Señor traerá a tu vida, por tu obediencia, por la fe y por la santidad que portas. Traerá a tu vida testimonios maravillosos, sobrenaturales, que hablarán del Dios que está presente en ti y hablarán de que tú eres hijo de Dios. La gente verá la imagen y semejanza de Dios en ti. Amén. Hay que pagar el precio por su presencia. Hay que pagar el precio por su presencia. Y en Josué 4 el Señor le da instrucción a Josué de que escoja 12 hombres, que cada uno tome una piedra del Jordán y que levanten un monumento para que cuando sus hijos al tiempo pregunten, ¿y ese monumento qué es? Ellos digan, este fue el lugar en que Jehová nos sacó, nos hizo pasar por el Jordán y nos introdujo en la tierra prometida, para que las generaciones, nuestros hijos sepan el Dios que tenemos y las maravillas que ha hecho en nosotros. Quiero decirte, en 1 de Pedro 2 nos dice la palabra, y con esto sí termino. 1 de Pedro 2 nos dice la palabra, versículo 4, acerquémonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y precioso. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que sean aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tú eres una piedra conmemorativa de todas las maravillas que Dios ya ha hecho en tu vida. Esa piedra que tomaron esos hombres y pusieron allí como un monumento, Dios quiere que tú seas esa piedra que conmemore, que hable, que testifique del Dios que tú tienes. Del Dios que tú tienes. Que cuando la gente te vea diga, este es un verdadero cristiano, este es un verdadero creyente, uno que sabe que la presencia de Dios hace maravillas en su vida. Amén. Santifiquémonos, hermanos,
porque el Señor hará maravillas en medio de nosotros mañana. Padre, te damos las gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu palabra que nos edifica, Señor. Gracias porque tú hoy, Señor, también como aquel tiempo nos dices, vamos a limpiarte, vamos a limpiarte. ¿Qué hay en ti? Tú eres mi casa. ¿Qué hay en cada espacio de esta casa, de este corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué ídolos quizás se han entronado allí? Sí, tú me amas, tú me buscas, tú me sirves, pero hay ídolos entronados en tu corazón. Hay ídolos entronados, a veces el mismo yo se ha entronado. Y hacemos todo lo que responde a nuestra naturaleza carnal y a lo que nuestro yo nos dicta. Es que me cuesta, es que yo prefiero hacerlo a mi manera. No es a mi manera, es a la manera del Señor. Hoy, Señor, te pedimos, límpianos. Y te pedimos perdón. Te pedimos perdón cuando hemos sido descuidados con tu presencia. Te pedimos perdón, Señor, cuando hemos descuidado, Señor, los tiempos de intimidad tan necesarios para que tengamos vida. Cuando hemos descuidado la oración, cuando hemos descuidado el tiempo de escudriñar tu palabra, de meditar en ella. Cuando hemos olvidado, Señor, la instrucción que diste a Josué, que también es para nosotros, que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, que meditemos en ella de día y de noche, para que entonces todo nos salga bien. Todo nos salga bien para que seamos obedientes a ella y nosotros seremos prosperados en todas las cosas. Señor, perdónanos, Señor, por haber permitido personas en nuestra vida que han venido a contaminarnos. Allí donde estás, yo quiero que tú cierres tus ojos y que tú puedas examinarte por el poder del Espíritu Santo en esta hora. ¿Qué personas hay en ti que han venido a contaminarte? Que han venido a enseñarte prácticas que no son agradables al Señor. Que han venido a llevarte a pasar más tiempo en lo que ellos te presentan más que en lo que Dios está ofreciéndote para tu bendición. Que tú puedas meditar en qué lugares tú has entrado, en los cuales has estado hasta expuesto porque Dios no ha entrado contigo. En que tú puedas meditar en la información que recibes, en esos tiempos de ocio, cuando estás pendiente de las pantallas. Y esto ha venido a llenar tu corazón. Y que puedas decirle, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. A veces nos podemos distraer aún haciendo las cosas de Dios. Primero Él, luego su obra. Perdónanos, Señor. Y hoy, Señor, queremos santificar esta tu casa. Porque sabemos que eres santo. Y tú nos dices, sed santos como yo soy santo. Y queremos santificarnos, Señor, para que no haya, Señor, nada en nosotros que pueda servir de punto de contacto para que el enemigo nos destruya. Pero sobre todo, Señor, para que cuando tú nos mires, seamos agradables a ti. Que tú puedas mirarnos y decirnos como dijiste a tu Hijo, cuando Él se bautizó siendo obediente, haciendo lo que no tenía por qué hacer, pero lo hizo por obedecerte a ti, puedas decir, tú eres mi Hijo amado, en el quien yo tengo complacencia. Yo quiero que tú tengas complacencia en mí. Yo quiero ser ese varón esforzado y valiente que se ocupe de obedecerte a ti para que tu reino se extienda sobre esta tierra. Porque hacemos parte de tu reino. Hacemos parte de tu reino. Señor, límpianos de quizá ese Baal de la incredulidad. Ese Baal que le cuesta creer que somos parte de un reino diferente. Es un reino con un rey que te ha dejado unas instrucciones en la palabra que te dicen, ama a quien te cuesta. Y si quieres tener, primero da. Primero da y recibirás. Nos cuesta creer, Señor, que es por fe y no por vista. Ayúdanos a creer, Señor, a que hay que honrar a padre y madre, sean como sean esos padres. Ayúdanos a creer, Señor,
a que la guerra se hace con armas espirituales y no carnales, a que es con el poder de tu espíritu y no con el nuestro. Que la incredulidad salga de nuestra vida, que la amargura salga de nuestra vida, que la rebelión salga de nuestra vida y que te entrones tú. Somos tu casa, Padre. Somos tu casa, Señor. Toma tu lugar y haz maravillas en nosotros y entre nosotros para gloria de tu santo nombre, mi Rey. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Yo bendigo a toda persona, Señor, que nos está viendo, que está recibiendo este mensaje, Señor. Y te pido, Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude. Que tu Espíritu Santo nos ayude para ser agradables a ti, Señor. Y para que tu Espíritu forme en nosotros tu imagen y semejanza. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, el Señor les guarde. Deseo una semana viendo las maravillas del Señor, pero recuerden que tenemos que limpiarnos, santificarnos. Sean bendecidos. Amén. Nada podrá hacerme frente, pues conmigo estás y la victoria me has dado ya.